El día de ahora vamos a explorar las secciones cónicas, sus definiciones, características y ejemplos. Se llaman secciones cónicas porque se pueden formar mediante la intersección de un cono circular recto doble con un plano. Aquí dejemos algo claro. Un cono es circular porque se formó al hacer rotar un triángulo rectángulo, tomando como eje de giro su altura. Entonces es recto. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, sea un ángulo recto de 90 grados que se empezó a girar sobre un eje que en este caso es la altura del mismo triángulo. De por sí, un cono se forma haciendo girar sobre sí mismo un triángulo rectángulo. Entonces, un cono no es más que un triángulo en rotación. Ahora veamos por qué es doble. Bueno, tenemos un cono y un cono doble sería un cono encima de otro cono, como se muestra en la primera imagen. Ahora dice que se va a insertar con un plano y que la sección que se forme será una sección cónica. Si el plano corta de manera horizontal o paralela al suelo, se origina una circunferencia y es un círculo lo que se forma. Si se inclina mucho más cortando ambos conos por mitad, se origina una hipérbola, esto es, dos parábolas que se miran a sí mismas frente a frente como si fuera un espejo. Si cortamos un poco inclinado, se forma una elipse. Y por último, si cortamos aún más, obtendremos una parábola, una rama que se abre en cierta dirección. Ahora vamos a conocer más detalladamente cada una de estas secciones cónicas. Ahora veamos. La circunferencia es una curva plana conformada por un conjunto de puntos en un mismo plano. Esta está situada a la distancia de un punto fijo que sería el centro. El círculo es a veces confundido como una circunferencia, pero es diferente, porque la circunferencia es el lugar geométrico y el círculo una región del plano. La circunferencia se caracteriza por su radio, su diámetro y la circunferencia. Su radio porque es la distancia del centro con cualquier punto en la circunferencia. Y su diámetro porque es el doble del radio. Y la circunferencia que es la longitud total de la curva. La circunferencia tiene 6 propiedades. El primero es el radio, que es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es la distancia a través de la circunferencia pasando desde el centro, o también lo podemos ver como el doble del radio. La longitud o perímetro es la distancia total alrededor de la circunferencia. El centro es el punto fijo en una circunferencia. La simetría es con respecto a su centro y tiene 2 dimensiones. La circunferencia, si bien tiene una longitud, no tiene área ya que solo es una línea. La circunferencia se encuentra en todos lados, ya que es una figura geométrica básica y además es una pieza importante en el mundo que nos rodea. La podemos encontrar en neumáticos de los coches, hasta en la forma que tienen los engranajes en cualquier máquina. Un ejemplo es la llanta de un auto. El borde externo de la llanta describe una circunferencia. Si un auto avanza una vuelta completa de la rueda, ha recorrido la distancia igual a la longitud de una circunferencia. Una hipérbola es un conjunto de puntos, de modo de que la diferencia de las distancias hasta los dos focos es una constante. La hipérbola está formada por dos ramas, la cual es una reflexión una de la otra. Cada rama de la hipérbola es similar a una parábola y tiene un foco y un vértice. La hipérbola se caracteriza por tener ejes transverso y conjugado, vértices, dos puntos focales y asíntotas. El eje transverso es un segmento que pasa por los vértices de las ramas de la hipérbola. El conjugado es como un eje transverso pero perpendicular que pasa por el centro de la hipérbola.
El vértice son los puntos de la intersección de las ramas de la hipérbola. Se caracteriza también porque tiene dos focos, foco 1 y foco 2, que están ubicados en el eje transverso a una distancia del centro de la hipérbola. Además, las asíntotas son líneas rectas que se acercan gradualmente a las ramas de la hipérbola. La hipérbola tiene tres propiedades. La primera es que la hipérbola es simétrica respecto a su eje transverso y a su eje conjugado. Además, la intersección puede intersectar otras curvas y líneas en los distintos puntos y es convergencia a la elipse porque a medida que los valores A y B se acercan, la hipérbola se asemeja cada vez más a una elipse. Una hipérbola se puede encontrar en la vida real, en los diseños de estructuras, en la física y en la ingeniería. Un ejemplo es cuando un objeto como un cometa o una nave se mueve tan rápido que escapa del campo gravitacional de un planeta o estrella. Su trayecto no es elíptica, sino hipérbola. Esto es común en misiones espaciales que salen del sistema solar. Elipse es la intersección de una superficie cónica con un plano, de tal manera que la inclinación del plano no supere la inclinación de la recta generatriz del cono, consiguiendo así que la intersección sea una curva simple cerrada. Las características que podemos destacar de la elipse son las siguientes. Número 1. La elipse tiene dos puntos focales, llamados los focos. 2. La excentricidad de la elipse se encuentra entre el 0,1. 3. La suma total de cada distancia desde un punto de la elipse a los dos focos es constante. 4. Las elipses tienen un eje mayor y un eje menor. 5. La intercepción de un eje mayor y el eje menor es el centro de la elipse. Y 6. Un círculo es un caso especial de una elipse, el cual tiene ambos focos en el centro. Tenemos las propiedades de la elipse que son: número 1, focos; 2, eje mayor; 3, eje menor; 4, centros; 5, vértices; 6, semieje mayor; 7, semieje menor; 8, distancia focal; y 9, excentricidad. Tenemos nuestro ejemplo de elipse en el cual vamos a representar gráficamente y vamos a determinar las coordenadas de los focos de los vértices y la excentricidad de la siguiente elipse, que es x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado entre 4 igual a 1. Primer paso: el eje mayor, la ecuación de la elipse ya está en forma canónica, por lo que procedemos a obtener el valor del semieje, que sería a elevado al cuadrado igual a 4, a igual a 2. Y así encontrar los vértices que forman parte del eje mayor, que sería a 0,2, a 0, menos 2. Ahora tenemos el eje menor. El valor del semieje menor es b elevado al cuadrado igual a 1, b igual a 1. Por lo tanto, los vértices que se encuentran en el eje menor son b 1,0 y b menos 1,0. 3. Tenemos los focos. Aquí calculamos el valor de la distancia semifocal, que sería c igual a raíz cuadrada de 4 menos 2, dándonos c igual a raíz cuadrada de 3. Y con este localizamos los focos, que serían f igual, sería 0, raíz cuadrada de 3, f 0, menos raíz cuadrada de 3. Tenemos nuestra excentricidad, que es igual al cociente de la distancia semifocal y el semieje mayor. E igual a c entre a igual a raíz cuadrada de 3 entre 2. Esa sería nuestra respuesta. Y por último, tenemos nuestra gráfica del ejercicio. La parábola en sí es el conjunto de todos los puntos
que están en una misma distancia de un punto en el cual está fijo. Este es conocido por el foco. De igual manera, también está una línea que está fija y que la conocemos como la directriz. Es decir, que si se toma cualquier punto sobre la parábola, entonces la distancia del foco y la distancia de la directriz siempre van a ser iguales. Aquí tenemos estas características que son de la parábola. Aquí también la parábola la represento como un ejemplo que es una antena parabólica, porque por ejemplo en estas se captan lo que es un claro ejemplo porque cuando recoge las señales satelitales, entonces es ahí cuando las ondas llegan a la antena y ahí se puede, eso, bueno, en eso se refleja que va hacia un punto conocido como lo decía anteriormente que era el foco y ahí se coloca lo que es un receptor y acá en la imagen se puede ver como lo representativo respecto a lo de la parábola. Entonces ahí se coloca lo que es un receptor, decía, para que pueda mantener la señal. Así, continuando con este ejercicio, dice, una parábola tiene su vértice de 0,0 y su foco es el punto 3,0 y nos pide que encontremos la ecuación. Y bien, tenemos una parábola con su vértice que nos dice que el punto es 0,0 y que el foco es de 3,0. Entonces, acá en esta hay 3 unidades del vértice. Como el foco está sobre el eje que X, entonces la parábola se abre lo que es hacia la derecha. Y para eso usamos una fórmula que, bueno, la llamaremos, que se usa debidamente cuando es hacia la derecha o hacia la izquierda. Es y al cuadrado igual a 4ax y es donde a es la distancia del vértice al foco y que en este caso es 3. Entonces sustituimos lo que nos quedó, que es el 3y igual al 12x y así es como queda la ecuación de la parábola en sí. En referencia al ejercicio anterior que explicaba, pues gráficamente queda así como lo visualizamos acá. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 12, que sería x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menos 4 igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este problema es pasar la constante al otro lado del igual y nos quedaría de la siguiente manera. X elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 4. Teniendo en cuenta cómo nos quedó la ecuación, podemos ver que es una circunferencia por su ecuación estándar. X menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a r elevado al cuadrado. Continuando con el ejercicio, tenemos x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado igual a 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el centro del círculo es 0,0. Este es el origen, el punto donde se intersectan los ejes x y y su radio es igual a 2. Y acá podemos ver nuestro ejercicio ya graficado. Y bien, para concluir ya al tema que se investigó, entonces el haber realizado esta investigación en sí de las secciones cónicas, pues hoy se sabe que son figuras que no solamente se ven en matemáticas como tal, ¿verdad? Sino que también se ve en nuestra vida cotidiana. Y bueno, las secciones cónicas como la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola, estas son figuras como, bueno, son de cortar, por ejemplo, un cono de varias maneras y que cada una de ellas tiene sus propiedades, tanto así también tienen su fórmula. Digamos que si las ruedas tienen la fórmula, de la circunferencia y las antenas se refleja lo que es las parábolas para poder tener una señal. Y es así como
¿Cómo se entendió? La elipses se ven en las construcciones y la hipérbolas, perdón, se pueden ver en las trayectorias espaciales. Y bueno, así es como se comprendió que estas figuras no solo son parte de la geometría como tal, sino que se notan, como les decía anteriormente, en las cosas que nosotros usamos, también vemos todos los días en sí.